Bienvenidos amigos de YouTube nuevamente a Playtime News, donde vemos las mejores noticias del Project Playtime. En esta ocasión tenemos una nueva actualización en el juego que está extremadamente brutal, ya que corrigen muchos errores del mismo, incluso algo relacionado a la Navidad que veremos mañana 23 de diciembre, que por supuesto se los comentaré un poquito más adelante. Sin antes recordarles que dejen en los comentarios qué les pareció esta nueva actualización y ahora cómo les va el juego, así que gente, comencemos pues con el video del día de hoy. Y bien amigos, justamente el día 21 de diciembre del 2022 tuvimos la segunda actualización potente de Project Playtime, que tenía un peso de 4,4 GB, una cantidad gigantesca de corrección de errores y por supuesto integración de nuevas cositas, dejándonos el juego en un peso aproximado de 10,66 GB en total. Recuerden que no aumenta tanto el peso del juego porque varios archivos simplemente se modifican o se eliminan, así que está perfecto el peso que tiene en este momento el juego todavía. Pero antes de pasar a los cambios importantes que tuvo esta actualización, se agregaron muchas skins navideñas al juego que tristemente aún no he podido encontrar dentro de los archivos del juego, que serán activadas el día 23 de diciembre, o sea el próximo viernes, por un tiempo limitado. Tristemente también estuve leyendo en las notas del parche que al parecer esas skins van a ser de tienda y no como tal objetos que vamos a poder conseguir gratis. No estoy muy seguro de esto, pero simplemente tendremos que esperar al día viernes para poder ver qué es lo que realmente va a pasar. Algunas de las cosas que están literalmente dentro de los archivos y aparecen tal cual su nombre son las siguientes: nuevo diseño de bastón de caramelo, el diseño de hielo negro, la mano de bastón de caramelo, la mano de pan de jengibre, el jengibre de pan de jengibre, el atuendo de Papá Noel, el atuendo del cascanueces, el atuendo de elfo en la tienda especial de vacaciones. Aún no tenemos vista de estos nuevos cosméticos, pero pronto los veremos en el juego este día viernes 23 de diciembre. Y bien amigos, ahora sí pasemos a los cambios importantes de esta nueva actualización. Una de las cosas que más llamó mi atención con los nuevos cambios fue que fueron integrados los subtítulos en español, en este caso solamente para los diálogos de los personajes como Lightyear o el experimento 1006 en los tutoriales respectivos. En el caso de todas las cosas de la interfaz seguramente están en proceso aún, pero qué bueno que ya se confirmó que se van a agregar seguramente más subtítulos al videojuego. Como ustedes ya saben, tenemos dos tutoriales importantes, el de player y el del impostor, pues en esta actualización se mejoró en todo sentido los tutoriales. Ahora los NPCs o players que se encuentran en cada uno de estos tutoriales básicamente ahora por fin se mueven bastante bien, por así decirlo, van por todos lados mostrándonos mucho mejor cómo es jugar al juego, así que los tutoriales ahora están 10 de 10, mucho más entretenidos, mucho más activos, además de que al agregar los subtítulos para la gente que no comprendía como tal el 100% del inglés, que pasaban muy así el momento extraño, ahora sí todo está perfecto y entendible, así que yo creo que el tutorial ya está más que perfecto. Otra de las cosas importantes que fue corregida pero que también aún sigue con algunos bugs es el pase de batalla, que también fue mejorado, ya no causa tanta lag como en un principio que literalmente cambiabas de sección a otra, a veces a algunas personas el juego les crasheaba, pero ya no debería ocurrir este problema en las diferentes secciones del pase. Si todo funciona como debe de ser, pero realmente hay algunos bugs que aún persisten. El más molesto es un bug que literalmente te duplica muchas cosas que están en tu inventario. Si tú ganas un gorro dentro del pase de batalla, a veces te ocurre que te aparecen muchísimos gorros de lo mismo. Esto está muy extraño, literalmente tú accedes al inventario de tus objetos y vas a darte cuenta que a veces se duplican muchísimo los objetos que vas consiguiendo. Esperemos que este bug se vaya a solucionar pronto. Se corrigieron muchas texturas borrosas del juego que muchos reportaron que por alguna extraña razón al ver los póster o ciertas secciones todo estaba horrible. Menos mal corrigieron esto porque a muchos les encanta el arte del juego y es increíble ver los carteles. Así que amigos, en esta última actualización vayan a ver nuevamente los carteles si es que ya no están borrosos y es que ya cargan completamente bien, supuestamente
con esta nueva actualización. Una de las cosas más importantes de esta nueva actualización es que el rendimiento del juego básicamente ahora no iba a ser una excepción, porque optimizar un videojuego es de las cosas más importantes para que todos puedan jugarlo, pues nuevamente se optimizó mucho más, así que aquellas personas que les crasheaba el juego intenten jugarlo nuevamente y esperemos que no les pase esto de nuevo, y a las personas que les corría algo mal esperemos que ahora sí sea un poco más jugable. Recuerden que es muy importante que miren los componentes de su computadora, porque tampoco podemos esperar que el juego corra en cualquier PC, eso es algo complicado, debemos ser algo realistas amigos, y si nuestra PC de plano no lo corre, pues toca actualizar los componentes de nuestra computadora y no seguir esperando a que haya más optimización. No es posible optimizar todos los juegos para que en cualquier lugar se corran. Una de las cosas que molestó a muchísimas personas es que hace unos días fue extremadamente molesto que en la zona de los Wakahagis de la nada dejaban de salir y ya no era posible revivir a la persona que se quedaba adentro. Lo bueno de esto es que ya fue corregido, así que nuestros panas ya no deberán quedarse toda la partida encerrado contra estos enemigos. Básicamente este bug lo que provocaba es que realmente los Wakahagis deberían asesinarte, sin embargo no pasaba, por así decirlo, el jumpscare, literalmente no aparecía el jumpscare de que tú ya estabas muerto. Entonces este bug lo que provocaba entonces es que te quedabas con los Wakahagis, pero el juego detectaba que ya estabas funado, entonces te quedabas atrapado para siempre, te podías mover, pero se supone que este bug ya también fue solucionado. Otra de las cosas corregidas que por fin acabo de confirmar que fue real lo que me sucedió, pues básicamente que en ocasiones muy extrañas podrían aparecer dos monstruos, dos personas siendo monstruos, que literalmente pues se rompe el juego completamente, está extremadamente roto. Ya se imaginarán que si es algo complicado ganarle a un monstruo, ahora ganarle a dos era una tremenda locura. Esto me pasó por un momento solamente, que una persona estaba jugando con Boxy Boo y la otra persona estaba jugando con Mommy Long Legs. Estábamos literalmente en el mapa de innovación y estaban persiguiendo a varias personas. Ya después de un ratito de la persona que tenía Boxy Boo ya no estaba en la partida, pero yo llegué a ver a las dos personas corriendo y persiguiendo a los demás compañeros. Se me hizo súper extraño y yo creí que literalmente a lo mejor fue algo raro que ocurrió ahí, pero sí está 100% confirmado que era un bug del juego. Menos mal que ya quedó todo esto solucionado. Muchos suscriptores me reportaron que al pasar de un mapa a otro, o sea de que acababan una partida y luego accedías a la otra, pues al parecer el chat desaparecía. Recuerden que muchos de ustedes también me estuvieron preguntando que cómo se activaba el chat. Simplemente tienen que presionar la tecla de Enter y ya era imposible usarlo, literal, así tal cual como se los comento. Entrabas a una partida, escribías tu chat normal, entrabas a la siguiente luego sin salirte y el chat desaparecía, le dabas Enter y el personaje a veces se quedaba quieto por alguna extraña razón, pero también esto ya fue solucionado. En mi caso yo estuve jugando por más de 2 horas a esta nueva actualización en directo y no me ocurrió este bug nuevamente, así que podemos tomarlo como que ya fue solucionado. Otra de los bugs solucionados amigos, y este yo creo que también es de los más importantes, al momento de que nosotros revivíamos a un compañero a veces pasaba que la barra de vida, que es una especie de circulito que está en color rojo y se va pintando de verde, pues a veces no aparecía, quién sabe por qué, un tremendo bugazo que impedía que nosotros pudiésemos jugar correctamente el juego. Además de que había otro que cuando nosotros estábamos reviviendo a alguien, la barrita estaba subiendo y subiendo, pero el compañero no se revivía. Supuestamente ya en esta actualización estaría completamente solucionado. Tristemente cuando yo estuve en directo no pude realizar la prueba de esto porque no tuve la oportunidad de revivir a nadie, pero realmente yo espero que sí haya sido solucionado. Y por último amigos, el audio del juego fue mejorado, pero no estoy tan seguro de esto. Yo creo que tiene algunos bugs porque en algunas ocasiones incluso ustedes se dieron cuenta en el directo cuando estábamos escapando de Boxy Boo o incluso de Mommy Long Legs, literalmente se escuchaban que estaban al lado mío. No sé por qué estaba ocurriendo esto, pero o quizás también podrían haber sido mis audífonos, pero la verdad, si les soy honesto, no tengo idea a qué se deba esto, que se escuchan literalmente que te están respirando el cuello. Así que seguramente voy a reportar este bug, pero si es que es un error, que lo corrijan. En caso de que no sea un error, pues bueno, así que se quede, pero será cuestión de esperar para ver qué rayos estaba pasando en esa partida. Y bien amigos, pasemos a la parte más importante del video, donde doy mi opinión de la actualización y qué es lo que hace falta aún en el juego. Básicamente en este apartado hablaremos
pues de qué está bueno de todo lo que acabamos de ver. Esto ya es sin guión, sin nada escrito y completamente transparente. La actualización me pareció bastante bien, por fin podemos recibir experiencia desde la anterior actualización también. Por fin los servidores están funcionando correctamente, el juego tiene un rendimiento hermoso, ya no hay tirones de ningún tipo, solamente en la zona del tren, en el mapa de innovación de vez en cuando hay uno que otro tirón cuando vas llegando del tren, y a veces cuando te vas también empieza a haber un lag tremendo, pero eso yo creo que es cuestión de los objetos que hay alrededor. Otra de las cosas que me pareció increíble fue que se corrigieron muchísimos, pero muchísimos bugs. Esto quiere decir que la gente de Mob Games realmente están leyendo los reportes de bugs que se encuentran en su página web. Recuerden que en el menú de inicio pueden darle clic en reportar bug para reportar cualquier cosa extraña, y de preferencia si pueden sacar una captura de pantalla, también eso estaría muy god. Considero que en este momento en el juego solamente harían falta los challenge, que vendrían siendo estos retitos para que nos den un poquito más de experiencia y para que el juego sea un poco más divertido y tengas un objetivo, por ejemplo, estas misiones de completa tantos retos, haz tantos retos de esto, haz tantos retos del otro. Eso también estaría chévere para enfocarse también en qué retos podríamos hacer. Y por ejemplo, si está el reto de hacer las cositas del piano, haz 5 veces en diferentes partidas las misiones del piano. Bueno, ahora sí intercambiamos los perks, porque me he dado cuenta que mucha gente aún no empieza a utilizar los perks, y empezar a usarlos yo creo que sería de las cosas más importantes dentro del videojuego. Pero bueno amigos, déjenme ustedes acá abajo qué piensan acerca de la actualización. Yo digo que es una buena actualización, a uno que otro bug todavía de rendimiento en ciertas zonas simplemente, pero en general se corrigieron muchas cosas y parece que el juego está yendo para bien. Pero bueno amigos, estos serían todos los cambios más relevantes de la última actualización de Project Playtime. Te dejo ahora mismo en la pantalla las notas de los cambios anteriores y a mí probando Project Playtime Mobile, así que no olvides dejar tu like a este video, suscribirte si es que no lo estás, y pues bueno gente, nos vemos en un próximo video. Chao. Por cierto, se me olvidó mencionar que todos los demás bugs, que son demasiados, que fueron corregidos, estarán en la descripción. En este video lógicamente te mostré los más importantes, o que yo considero que todos deberían saber que ya fueron corregidos, pero créanme que fueron muchísimos. Obviamente en la descripción todos los demás. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.